Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, es lo que dice la palabra y estos versículos que vamos a estudiar. ¿Me acompaña para orar? Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, únicamente a ti, Señor. Posiblemente hemos llegado un poco cansados después de las actividades del trabajo, Señor, pero hemos escogido la mejor parte, estar a tus pies, escuchando tus palabras, Señor, alimentándonos espiritualmente, Dios. Señor, háblanos a través de tu palabra, habla a cada uno de mis hermanos, Señor. Abrimos nuestras vidas a ti, Señor, para que tú toques nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser, y nos cambies con el poder de tu palabra, Dios. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Bien, ese es nuestro tema 2, el progreso del Evangelio. Vamos a estudiar del versículo 12 al versículo 18. El progreso, el avance del Evangelio. Y hermanos, hoy más que nunca estamos viendo con nuestros propios ojos, somos testigos de cómo el Evangelio, la buena noticia del Señor, está avanzando de una manera impresionante en todo el mundo. Millones están siendo alcanzados por el Señor. Y ustedes bien saben que los medios de comunicación han sido un buen instrumento para que miles de personas escuchen la palabra de Dios, que sigue salvando y transformando con su poder. De hecho, mis hermanos, una de las señales antes del fin de todas las cosas, es el avance, es el progreso exitoso del Evangelio alrededor de todo el mundo. Vamos a leer Mateo 24:14 para que no me crea a mí, sino que le crea la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice Mateo 24:14? Y será predicado este Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia, el Evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy más que nunca estamos muy cerca de todo eso. Los medios de comunicación alcanzan a millones de personas. Un video tiene millones a veces de reproducciones, una enseñanza. Y a veces la misma palabra de Dios a través de esos medios está tocando la vida de muchas personas alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, tenemos de cierta manera casas de oración alrededor casi de todo el mundo, por así decirlo, ¿no? Y creo que hay una hasta en Suecia, en Argentina, en Estados Unidos. Entonces muchos inclusive en pandemia estuvieron escuchando las enseñanzas precisamente por video y en vivo. Entonces el progreso del Evangelio. Y será predicado antes de que venga el fin. Bien, vamos a leer el versículo 12 aquí de este libro, esta carta que escribió Pablo a los hermanos de Filipos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En otra versión se lee de esta manera: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar
Ha servido para difundir la buena noticia. Bien, Pablo tenía un pleno entendimiento y conocimiento de que todas las cosas buenas y malas que le estaban sucediendo tenían un firme propósito de parte de Dios. Él mismo escribió, recuerdan lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, estas cosas incluyen buenas y malas, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es lo que dice Romanos 8:28. ¿Cuál era ese propósito? El progreso del Evangelio. Y el avance del Evangelio tiene dos objetivos principales, hermanos. Número uno, que el nombre de Dios sea glorificado en todo lugar. Y número dos, que los pecadores sean salvados y transformados por el poder de la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le habían sucedido a Pablo? Él mismo las describe en la carta a los Corintios. Lea conmigo 2 de Corintios 11:24 al versículo 29. Por predicar la palabra, por llevar el evangelio. Aquí vemos todos los sufrimientos que experimentó el apóstol Pablo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39. Pero 5 veces, ¿se imaginan? 5 veces lo azotaron, con 39 azotes cada uno. Después en el versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas. Esto ya lo he explicado, ¿no? Le daban varazos sobre la espalda y muchas veces no soportaban el dolor y se desmayaban del intenso dolor. Una vez apedreado, ¿recuerdan? Cuando lo apedrearon y casi lo matan en Listra. 3 veces he padecido naufragio. También ya estudiamos en el libro de Hechos esto, cuando él experimentó un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, es decir, en peligros de ríos también, peligros de ladrones. Sobre estos caminos muchas veces se encontraba expuesto. No es de ahora que había ladrones. Ya existían esos riesgos en los tiempos de Pablo. Peligros de los de mi nación, de los judíos, que lo querían asesinar, entre los gentiles también, que escuchaban la palabra y no todos recibían la palabra. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros, ¿entre qué? Entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Además, él supervisaba a muchas iglesias que él mismo había plantado. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿cuántas cosas le sucedieron al apóstol Pablo? Muchísimas. Todo por llevar la palabra de Dios. No porque fuera un asesino, lo metían a la cárcel, por llevar la palabra del Señor. Ahora, dice, todo esto que me ha pasado, todo esto que me ha sucedido, han redundado, dice aquí la Escritura. Y el diccionario de la Real Academia Española describe redundar como dicho especialmente de un líquido que rebosa y sale de sus límites o bordes por demasiada abundancia. Todas las cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo redundaron, abundaron con el propósito de que el reino de Dios avanzara por medio de la predicación del Evangelio. Por eso dice, han redundado más bien para el progreso, para el avance del Evangelio. Ahora bien, hermanos, la palabra griega que usa Pablo para progresar es sumamente gráfica, procope, es la palabra griega. Esta palabra se usaba para el avance de un ejército o de una expedición militar. Además, esta palabra procope, pro, adelante, copto, cortar, viene de esas dos raíces, es decir, cortar o golpear hacia adelante. Originalmente esta palabra se utilizaba para referirse a una persona que se abre paso a machetazos a través de los zarzales
de los arbustos. ¿Les tocó hacer alguna vez esto? Ahí en el rancho, con la abuelita, abrir el paso, cortar los arbustos a machetazos. Qué bonitos tiempos, ¿no? Bien, con estas dos definiciones podemos extraer dos aplicaciones para nuestras vidas. Procope, palabra que se usaba para el avance de un ejército militar. En la palabra de Dios, Pablo se refiere a Timoteo, a su hijo, como soldado de Jesucristo, ¿sabía? Vamos a 2 de Timoteo 2:3, el versículo 4. Tú pues, sufre. ¿Sabía que también vamos a sufrir? ¿Se sufre, hermanos? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo aquí vuelve a describir al cristiano como un soldado, ya que en otras ocasiones él había usado esta misma metáfora militar, en 1 de Corintios, en 1 de Timoteo también y en Filemón. Bueno, después de sus años de encarcelamiento, él había tenido la oportunidad de observar a muchos soldados romanos y de aprender muchas lecciones. De hecho, si ustedes también ven la carta a los Efesios, van a encontrar que la armadura de Dios. Entonces él, viendo a los romanos, empezaba a escribir también analogías que nos iban a servir para este tiempo, sobre todo en lo espiritual. Pablo veía la vida cristiana como una lucha, como una guerra espiritual, para la que teníamos que estar bien preparados, espiritual, no carnal. Una lucha que empieza en el mismo momento en el que le entregamos nuestra vida al Señor, ¿sabía? Ahí comienza. Y que dura hasta el mismo momento en que nos vamos con el Señor, en que vamos a partir con Él. No obstante, les repito, no se trata de una guerra física, como algunos equivocadamente entendieron en el pasado. ¿Recuerdan las cruzadas? ¿Recuerdan todos los asesinatos que ocurrieron también en ese tiempo? Bueno, no era así, sino que es una guerra espiritual, donde las armas que debemos utilizar y las fortalezas que tenemos que derribar no son materiales, son espirituales. Pero en esta ocasión, lo que Pablo quiere enfatizar es que el cristiano tiene que estar dispuesto a participar de las dificultades por causa del Evangelio, así como lo experimentó él mismo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cualquier soldado sabe que su oficio implica inevitablemente vivir sin comodidades y estar dispuesto a entrar en combate en cualquier momento. ¿Está listo? En cualquier momento. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver películas que hablan acerca de la guerra, donde hay enfrentamientos entre dos ejércitos y de cómo están los soldados, cómo los preparan? A veces nada más con un puñado para poder comer, a veces no duermen o se quedan parados para estar listos de inmediato para enfrentar la guerra. Seguramente es lo que está pasando en Ucrania en estos momentos. Ellos experimentan sufrimiento, muchos peligros, ya en combate. Imagínense, como platicaba con un hermano, ya verlo de manera real, un combate, ver que a uno de tus compañeros le vuelan una mano con una bala, no lo sé, o ver tanta sangre alrededor de ti, y sobre todo de gente que estuvo tanto tiempo trabajando contigo en el ejército, ha de ser muy complicado. Sufren mucho. Inclusive algunos del impacto emocional después de años quedan mal psicológicamente. Solo imagínense las impresiones. El sufrimiento, los peligros, las heridas y los golpes es lo que le espera a los soldados mientras están al frente de la batalla. Luego añade Pablo,
también que otra característica de un buen soldado es su deseo de agradar a sus superiores, y por esta razón no se enreda en otras cosas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos ha tomado por soldado? Nuestro Señor Jesús. Cristo es el capitán de nuestra salvación, nos ha reclutado, y nuestro deseo debe de ser agradarle únicamente a Él, a nuestro Dios. No podemos pensar en agradar a otros, ni siquiera a nosotros mismos. Nuestro anhelo como cristianos, como buenos soldados del Señor, debe de ser la aprobación del Señor en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Los negocios de la vida no se refiere al trabajo secular. Cuando dice no te enredes en los negocios de la vida, no se refiere al trabajo secular. Entonces ya no tengo que ir al trabajo. No se refiere a eso, hermano. Estos negocios de la vida tienen que ver con aquellas cosas del mundo que no son malas en sí mismas, pero que nos pueden apartar del Señor. O aquellas ocupaciones que sin ser necesariamente malas entran en conflicto con nuestra vida, con nuestra fidelidad al Señor. Solo estando libres de todos los enredos del mundo, podremos dedicarnos completamente y sin reservas a nuestro Señor. Era como les decía hace algunas semanas, ¿es malo ir al cine? Pues depende de qué vamos a ir a ver, ¿no? Primero. Ahora, si vas cada 3 meses, es moderado, ¿no? Pero si estás yendo todos los domingos, o cada semana, o si estás yendo diario, son cosas que no son malas en sí mismas, pero le estamos dedicando más tiempo a otras cosas que a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Que nos pueden apartar. Y aquí es muy importante mencionar lo siguiente. Aquí hay mucha sabiduría, hermano. Cuando usted tenga un trabajo, cuando le ofrezcan un trabajo, o usted pueda estudiar en algo, siempre piense en esto, que es lo más importante, lo espiritual. Si usted es cristiano, si es verdadero cristiano que ama a Dios, usted va a poner por encima primero eso. Por ejemplo, si va a mandar a su hijo a estudiar a otro lugar, lo que usted tiene que hacer como padre es investigar primero dónde hay una iglesia cristiana para que él pueda congregarse. Es que es la única carrera que está ahí. El primero es el Señor. Porque después los jóvenes se destrampan con todo. Se destrampan con todo. Entonces, a veces nos perdemos ahí un poquito. Nos enredamos en las cosas del mundo, en los negocios de la vida. Repito, desde que le entregamos nuestras vidas al Señor, formamos parte del ejército de Dios. Somos soldados de Jesucristo en el sentido espiritual, no como antes lo hacíamos. ¿Usted no se dio cuenta de eso? De hace años de que se vestían de soldados, los cristianos, y si salían a marchar. ¿No se dio cuenta? Bueno, pues le dice uno que se vistió de soldado también. Por eso me acuerdo. Ya vamos a hacer guerra espiritual y nos ponemos de soldados y nada más falta que cargáramos un arma, ¿no? Atrás para... Que por cierto salió un video ahí de un pastor que salió con un arma predicando, real. Así, imagínense. Bueno. Vamos a ver la segunda aplicación de la palabra procope. Pro adelante, copto cortar, cortar o golpear hacia adelante, abriéndose camino. La palabra del Señor es como una espada que penetra y corta de raíz todos los arbustos, los zarzales, las malas hierbas que se encuentran ¿dónde? En el corazón del hombre. La palabra de Dios tiene un gran poder. Por ejemplo, las Escrituras dicen que por la misma palabra fueron constituidas todas las cosas visibles e invisibles. Y también todas las cosas son sustentadas por el poder de la misma palabra. Ahí está la tierra girando, con el poder de la palabra del Señor. Es muy gráfico también a veces observar, ¿no? Las cosas físicas o científicas, ¿no? Tú le puedes lanzar una canica y dependiendo de la fuerza que le des,
va a continuar. Se va a parar en algún momento porque le faltó fuerza. Pero imagínense, para que siga girando la tierra, nada más hizo el Señor así con su palabra y todo sigue funcionando en un orden perfecto y maravilloso. La Escritura dice que la palabra de Dios tiene poder. Es poderosa, es la única que puede convertir el alma. También dice el Salmo 19, si no me equivoco, convierte, transforma el alma, nuestras vidas, y penetra como una espada hasta lo más profundo de nuestros corazones. Es más, cuando nosotros no éramos cristianos, el poder de la palabra lo que hizo fue quitar ese corazón de piedra y colocar uno de carne. Así de poderosa es la palabra del Señor. Puede quitar corazones duros y poner un nuevo corazón en los perdidos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, un buen soldado necesita de armas, ¿sabía? Y su arma principal, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y para eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios, estudiar bien la palabra de Dios, que es lo que comenzamos a hacer los domingos a las 10 de la mañana. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver, pregunta de examen. ¿Cuántos tiene el Antiguo y cuántos el Nuevo? El Nuevo Testamento. ¿Seguro? ¿O 27 y 39? ¿O 39 y 27? Los voy a poner a dudar. Bueno, tenemos que conocer la palabra. Yo les he comentado, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana con alguno de ustedes llegara un testigo y les empezara a predicar? ¿Cómo responderían a ese argumento de que ellos dicen que Jesús no es Dios? Tenemos que conocer la palabra del Señor. Somos soldados del Señor. Y nuestra arma principal es la palabra. No las cosas de este mundo, tampoco la psicología, menos los pensamientos de los hombres, menos, hermanos, la palabra, el pensamiento de Dios. Como buenos soldados de Jesucristo, llevamos nuestra espada de dos filos, un arma muy poderosa para predicar las buenas nuevas. Pero sigamos leyendo, aquí en Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo, hermanos, no desaprovechaba el tiempo y en vez de quejarse, recuerden, él estaba en una cárcel, en vez de quejarse o deprimirse ahí, él predicaba el evangelio del Señor. El pretorio se refiere a la guardia del pretorio, el cual era un escuadrón élite que se asentaba en el palacio del emperador. La guardia pretoriana era la guardia imperial romana y la había instituido Augusto y constaba de un ejército de 10,000 soldados escogidos, así como el SWAT, ¿no? Seguramente existía una lista de guardias que se turnaban en este servicio y en los 2 años que permaneció Pablo ahí, uno tras otro, todos los soldados de la Guardia Imperial habrían estado de guardia con Pablo. Miren, qué preciosa oportunidad. Aquellos soldados escucharon el Evangelio por medio de Pablo. Sin duda, durante las largas horas, Pablo, un hombre con cadenas en la cárcel, les predicaba de la libertad en Cristo. La cárcel le ofreció una grandísima oportunidad al apóstol Pablo de predicar el Evangelio al regimiento más selecto del ejército romano. Casi yo nunca recomiendo libros, ni películas, ni ese tipo de cosas. Pero si les puedo recomendar una película cristiana, vean la película del apóstol Pablo, la más nueva. Yo he visto cortos nada más. De hecho, él se ve cómo le empieza a compartir a algún general, un soldado. Y le dice, la vida es como el agua, dice, se te va de las manos tarde que temprano.
Pero nosotros los cristianos vivimos por un mar infinito, o sea, representando a Dios, ¿no? Muy hermosa la película. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, le dice a uno. Le dice a Lucas, que está escribiendo el libro. Apúntala, Lucas, le dice. Apunta esa frase. Y bueno, después se ve ya cuando lo sacrifican. Él no perdía la oportunidad para predicar el Evangelio, para hacer luz en medio de las tinieblas. Y vaya, que la estaba pasando muy mal en la cárcel y aún así, tú tienes que ser libre. Yo soy más libre que tú, aunque estoy en la cárcel físicamente, yo soy libre espiritual porque el Señor me hizo libre. Amén. Él nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y de tantas cosas. No es extraño que declarara que sus cadenas se habían hecho famosas en el pretorio y que habían servido como una maravillosa oportunidad para el avance del Evangelio, aún en la misma cárcel. La prisión de Pablo, hermanos, se convirtió en un púlpito para proclamar el Evangelio de Dios. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a predicar a una cárcel la palabra de Dios? Creo que es lo único con lo que me he quedado yo, ¿no? Con ese, no sé si más adelante el Señor me lo permita, pero nosotros estuvimos predicando en las calles, en las plazas, en muchos lugares, pero nunca me tocó ir a la cárcel, no me ha tocado al momento. Pero Pablo estaba ahí, y esa prisión se convirtió en un púlpito para que él proclamara la palabra de Dios. El mensajero, por así decirlo, estaba preso, pero el mensaje no. Y se extendía cada vez más dentro y fuera de la cárcel. Muchos de los soldados seguramente se entregaron a Cristo y al enterarse de esto, los hermanos de Filipos cobraban ánimo, valentía para predicar el Evangelio, porque ellos sabían de la condición en la que estaba el apóstol Pablo. Es más, tenían la incertidumbre, no sabían qué iba a pasar con él. ¿Por qué? Porque posiblemente lo podían matar ya. ¿Sí? Igualmente Pablo lo sabía. Pero ellos cobraron ánimo para predicar el Evangelio y testificar de Cristo sin temor, no importando si perdían la vida o fueran castigados duramente. Sigamos leyendo ahora el versículo 14, Filipenses 1:14. Que dice así: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. La prisión de Pablo impulsó a los hermanos para que predicaran al Señor. Qué increíble, ¿no? A lo largo también de la historia del cristianismo vemos cómo han sufrido persecuciones y no los han parado, al contrario, los impulsan a seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Los impulsan, hermanos. El valor, la entrega y la disposición de Pablo estimularon a los hermanos para predicar las buenas nuevas a todos los perdidos. Leamos ahora el 15, versículo 15, 16, 17 y 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, para la apologética. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo menciona dos formas en que los creyentes en Roma predicaban el Evangelio. La primera es negativa, ya que lo hacían por envidia y contienda. Las envidias y las contiendas son dos de las obras de la carne que se mencionan en la palabra. Entonces el apóstol vincula estas actitudes a los maestros carnales, que con seguridad son falsos maestros que se hacían pasar como verdaderos creyentes. De cierta manera, la fama del apóstol Pablo
pero él no la estaba buscando, entre los creyentes se hizo muy notoria. Y estos falsos no podían soportarlo. Por un lado, estaban los que predicaban a Cristo por envidia y contienda. Y vamos aquí a ver estas palabras rápidamente. Envidia. La palabra griega es, bueno, se escribe FD y sonos así. Y significa mala voluntad, también significa celo. Y contienda, los que predicaban a Cristo por envidia y contienda, eris, significa contención, pleito. Esta palabra eris está relacionada con la palabra eritheia, y el origen de esta palabra significa trabajar únicamente por el sueldo. Bien, es muy probable que algunos de las diferentes iglesias cristianas estén sirviendo a Dios solo por el sueldo y no por amor a Dios. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:10. Vaya ahí conmigo. Porque raíz de todos los males, ¿de cuántos? De todos, es el amor al dinero. No dice que es el dinero, es el amor al dinero. ¿Cuántos aman el dinero? ¿Cuántos se despiertan pensando en dinero, en hacer más dinero? ¿Sabían que el Señor nos ha diseñado para adorarle? En espíritu y en verdad, que no nos ha formado, no nos ha creado para ser máquinas de hacer dinero y negocios, no, para adorarle, para exaltarle, para amarle. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Hay muchos que se pueden extraviar de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bien, aquí podemos aprender que tenemos que cuidar bien que nuestras motivaciones. Pregunta, mi hermano, ¿por qué sirves a Dios? ¿Por qué lo sirves? ¿Por dinero? ¿Por fama? ¿Por algún reconocimiento como algunos cristianos lo están haciendo? ¿Por eso lo hacen? A los que se refiere Pablo en esta escritura, predicaban a Cristo porque tenían envidia de Él. Lo hacían de mala voluntad y predicaban a Cristo más intensamente, aprovechándose de que Pablo estaba en la cárcel, porque esa circunstancia en la que se encontraba les ofrecía una oportunidad para aumentar su propio prestigio e influencia. Sin embargo, aquí encontramos una gran lección. Pablo no tenía celos ni guardaba rencor. Mientras se predicara a Cristo, a él no le importaba en lo más mínimo lo que otros predicadores dijeran de él, ni el desprecio que tenían hacia su persona o que trataran de sacarle alguna ventaja. Lo único que a él le interesaba era que se predicara a Cristo. Hermanos, con dolor debemos reconocer que muchas veces que los celos son recurrentes entre los líderes espirituales, porque a veces se da, de la iglesia. Aquí Pablo es nuestro gran ejemplo. Él ponía el evangelio por encima de todos los personalismos y todo lo que le importaba era que Cristo fuera anunciado. Por eso el versículo 17 dice, pero los otros por amor, había aquí otros, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces, algunos lo hacían por envidia y por contienda, y otros sí lo hacían por amor. Por otro lado, repito, estaban los que predicaban a Cristo con amor, con pasión, y redoblaban sus esfuerzos para extender el evangelio, y sabían que la mejor manera de que Pablo se gozara era hacerle saber que la obra seguía avanzando. Y hermanos, debemos gozarnos porque el evangelio sigue avanzando. Ahora más que nunca, les comentaba, por los medios de comunicación, el mundo está recibiendo la palabra de Dios, lo cual significa solo una cosa, que el Señor ya viene
y pronto vendrá el fin. Pronto vendrá el fin. No recuerdo si lo comenté en alguna enseñanza, pero les decía que ahora más que nunca, cuando el Señor ya venga, antes pues era inimaginable pensarlo, ¿no? Pero ahora ya se puede con los medios, ¿no? Saber con un celular que el Señor aparezca en las nubes con gran poder y gran gloria y todos estén viendo que ya llegó el Señor. Y todos puedan ver por todos los medios. A lo mejor lo van a confundir con un ovni, ¿no? Como dicen, ¿no? O con otras cosas. Pero el Señor ya viene. El Señor ya viene. Y debemos gozarnos porque el Evangelio está avanzando. Vaya conmigo a Mateo 24:13, nada más para ver otros 2 versículos aquí. Está avanzando a pasos agigantados. ¿Qué dice este versículo 13? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo no me he cansado de repetir estas palabras siempre que puedo platicar con alguna persona. La clave es perseverar, es permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Aquí no hay renuncias. Aquí con el Señor es hasta el fin. Permanecer hasta el fin, este será salvo. Bueno, hay algunos que dicen que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya decretó, ya determinó, ya predestinó a algunos para que fueran salvos. Es lo que creen algunos. Pero no tendría tanto sentido tener varios versículos como este. Si el Señor ya sabe, que sí lo sabe, pero que hay algunos escogidos, que son los únicos que se van a salvar, entonces ¿para qué perseverar? Entonces ¿para qué invocar el nombre del Señor? También dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Para qué confesar el nombre del Señor? Y el que creyere será salvo. Entonces ¿para qué creer? Si el Señor ya sabe de antemano que hay un grupo que se va a ir con Él. Perseverar, permanecer, habitar en su palabra, perseverar en el Señor hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Tiene miedo, mi hermano, de que venga el fin? No tenemos por qué tener miedo. Erguíos, levanten su cabeza cuando ya estén sucediendo estas cosas, estas señales de las que se habla en Mateo 24. ¿Por qué? Su Señor está cerca, ya viene. Para nosotros debe de ser un gozo saber que esto se va a acabar. Pero no se va a acabar hasta que sigamos predicando el Evangelio. Amén. A todos los que estén cerca de nosotros, que conozcan del Evangelio. Vamos a dar un pequeño resumen. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, ya vimos la circunstancia en la que estaba el apóstol Pablo, en una cárcel. Debemos entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que por medio de su soberanía permitirá que vayamos a lugares en ocasiones no deseados con la finalidad de que prediquemos su hermosa palabra y el Evangelio siga progresando, siga avanzando. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos predicando a Cristo? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿lo estamos haciendo por amor a Él y a los perdidos? A la carta de los Filipenses también se le conoce como la carta de las cosas excelentes y como la epístola del gozo, porque en ella aparecen una y otra vez las palabras gozo, gozaos, regocijaos, y otra vez os digo que os gocéis. Se repite. Aún estando en la cárcel y en una situación muy difícil, Pablo se gozaba predicando al Señor y se gozaba porque Cristo era anunciado por sus hermanos. De la misma manera, nosotros debemos gozarnos porque el mayor gozo que podemos experimentar en esta vida es ver a hombres y mujeres pecadores arrepentidos, tocados por el poder de Dios. Eso es maravilloso.
Es que ese hombre es bien duro, esa mujer no quiere nada. Y cuando menos lo pensamos, esa persona que son huesos secos, como en el valle que vio Ezequiel en esa visión, Dios te dice, solamente predica, profetiza la palabra. Yo tengo el poder para quebrantar ese corazón. Y de repente ves a ese hombre y a esa mujer llorando por su pecado, tocados por el poder de Dios, por el poder de su palabra. Yo cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor. Eternamente mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor. Eternamente mi corazón le bendecirá su alabanza. Yo cantaré a Jehová